Un saludo de luz y fuerza para todos desde este refugio donde damos comienzo al primer episodio de Rebeldes en un Mundo Perdido. Desde este lugar justamente, ubicado en un lugar perdido de este mundo. Estamos muy agradecidos por la hermosa respuesta que ha tenido la propuesta hasta ahora y vamos a comenzar esta aventura esperando que sea una aventura que nos una, que nos visione dentro de esta propuesta de refugio que Rebeldes en un Mundo Perdido es. Mucha gente, cuando ha visto los videos previos, se ha preguntado de qué se trata, de qué va Rebeldes en un Mundo Perdido, y lo iremos descubriendo juntos, seguro, porque ni siquiera nosotros, y cuando digo nosotros es porque hay un equipo muy cercano de seres que están participando de muchas formas en esto, ya los nombraré. No sabemos a dónde nos va a llevar y a cuántos de nosotros nos va a llevar. Este episodio 1 de Rebeldes en un Mundo Perdido es más que todo o fundamentalmente un manifiesto. Es una declaración, es un retorno, y se los comento porque a partir del segundo episodio probablemente experimentemos y manejemos la dinámica de Rebeldes en un Mundo Perdido de otra manera. Bienvenidos nuevamente y voy a comenzar. Hoy quiero contarles una historia, no solo la mía, sino la de todos los que alguna vez despertaron y perdieron mucho o todo en el intento. Porque a veces despertar no es suficiente. Muchos despiertan o dicen que lo hacen y la marea inconsciente los conduce a elegir dormir de nuevo. Otros despiertan y caen. Muchos no se levantan más y la rueda del karma sigue implacable. Vidas. Pero hay pocos que nunca se rinden. Despertar, de hecho, y ustedes lo sabrán, puede ser duro. Inclusive puede llegar a través del dolor, como le sucedió a mi resplandor eterno. Despertar puede suceder incluso perdiéndolo todo, porque aunque siempre la luz llega por merecimiento y derecho cósmico, a veces llega como una herida que abre los ojos para siempre. Son los vientos del karma, como dicen los budistas, los que deciden cómo la luz del despertar se presenta en cada alma. Rebeldes en un Mundo Perdido es un refugio para quienes sienten que la batalla no ha terminado. Y cuando decimos esto,
no están ante la propuesta o un proyecto pesimista, un proyecto apocalíptico, distópico, sino un proyecto realista, un proyecto de espiritualidad profunda, porque sí hay una batalla, y esa batalla se libra en la mente, se libra en el corazón y en la memoria genética de la humanidad. Aquí nos vamos a reunir los que no nos rendimos, los que decidimos levantarnos aunque hayamos caído, los que intuyen el propósito pero aún no encuentran rumbo, ni siquiera dirección cierta. También nos vamos a reunir los que sabemos que la luz está grabada en nuestros huesos y que el fuego nos sigue templando las almas. En este espacio, Rebeldes en un Mundo Perdido, compartiremos muchas cosas, enseñanzas cuántico-evolutivas avanzadas, revelaciones únicas sobre el experimento genético humano cósmico, experiencias y herramientas para resistir ese despertar, para avanzar, muchas de ellas tomadas de mis experiencias de más de 25 años, de haber caminado mucho y de haber visto tantas cosas, pero probablemente muchas de ellas también provengan de sus propias experiencias, y eso lo vamos a planear juntos. Tenemos que establecer algunas precisiones, algunas claridades para los que sienten y les gusta saber con exactitud cómo vamos a hacer y qué somos. Fundamentalmente, ¿qué es Rebeldes? Rebeldes no es una escuela de conciencia. Rebeldes no es un linaje iniciático. Yo no soy un gurú, no soy un ser de elevada conciencia. Habrá quien diga, Víctor, por favor, qué sé yo, por afecto, hasta por recuerdo, pero esa es la verdad. Aquí no habrá iniciaciones, sino un espacio que nos permita sostenernos, compartir esas experiencias de las que hablaba, escuchar enseñanzas, algunas de ellas las más increíbles, porque siempre he dicho que la historia de este planeta, de esta humanidad, supera con mucho cualquier ficción que alguna vez hayamos visto. Nos vamos a adentrar en los confines de la batalla invisible que ha hecho de este un mundo perdido. Y luego de escuchar, reflexionar, sentir el llamado más profundo, si luego de todo eso decides entrar en una escuela de conciencia, ese será un gran paso en tu camino interno, pues allí, en esas escuelas, se custodia la transmisión viva de la sabiduría. Aquí encontrarás un lugar de cobijo, como si nos sentáramos frente a un fuego común, ese milenario fuego del hogar compartido, a conversar sobre la realidad invisible, sobre la realidad oculta.
Seremos una voz que resiste frente a la agonía evolutiva y espiritual que la humanidad atraviesa, y no hace falta más que ver el mundo hoy. Recuerdo que mucha gente durante esa pandemia que hemos querido olvidar decía: este es el gran renacimiento de la humanidad hacia un futuro de luz inevitable. Lo mismo se decía en el 2012. Y cuando nos sentamos frente a una pantalla y vemos lo que está pasando visiblemente, y sabemos que existe una red oculta que produce acciones visibles e inclusive una exopolítica que está decidiendo el destino de cada diseño genético que habita este planeta, allí es donde empezamos a rasgar el velo. En Rebeldes en un mundo perdido exploraremos la frontera entre la sabiduría cuántica. Es inevitable. Ninguna religión en este mundo está dando respuestas, porque las respuestas no están en aquello que surgió en las eras oscuras. Vamos a hablar sobre esa batalla genética, la extinción y sobrevivencia de la luz, dado entre un juego de poderes inimaginable, visible e invisible, y cómo sostenernos ante eso. Hablaremos de mantras, hablaremos por supuesto del ADN y su canto cósmico, hablaremos de la memoria del universo y de cómo esa memoria está tratando de ser borrada, y del futuro que ya fue escrito en nosotros. Como decía uno de los teasers que publicamos, somos un recuerdo del futuro. Y lo más importante quizá entender, sin juzgar, cómo la raza humana ha escogido la dirección de la involución en tantos sentidos. Hoy es martes 4 de noviembre. Razones hay para que el primer episodio salga hoy, pero los próximos serán cada jueves. Cada jueves una nueva entrega. Un tema, una historia, una experiencia, algo que propongan para nuestra mente, para nuestro espíritu, para nuestro corazón, para hacer crecer nuestro amor. Así que gracias por unirse desde el inicio. Tu presencia, la de muchos que han escrito, cientos de personas que han escrito, son las que sostienen esta llama y abren el camino para no olvidar jamás. Porque la rebelión continúa aquí. Y como dije, tenemos que ser el recuerdo del futuro. Si este refugio resuena contigo, me cuesta mucho decir esto, porque cada vez que alguien lo dice en un podcast en YouTube y eso, pues siento algo allí, pero me toca decirlo, ¿no? Si sienten que podemos hacer algo juntos, suscríbanse al canal, acompáñennos cada jueves, con presencia, con comentarios, con voces que ayuden a que esta llama se mantenga viva y llegue más lejos. También quiero decirles que de tanto en tanto
Este refugio abrirá sus puertas a invitados especiales, pues ya hay varios en cola: buscadores, científicos, músicos, artistas, guardianes del conocimiento antiguo. Tanta gente que tiene tantas cosas por decir y que no tienen un lugar donde ser escuchados. Voces que, como la nuestra, siguen preguntándose cómo caminar sin rendirse, sin olvidar el alma y su propósito, a pesar de todo lo que juega en contra. Voy a hablarles ahora un poco de mí. Si nos pusiésemos musicales, diríamos la razón de estar aquí, de una caída, de una tristeza que desgarra el alma, y mejor la leo, ¿cierto? Para sostenerme. Durante años he acompañado a un alma extraordinaria, más de 23 años. Busqué allí unir revelación y conocimiento, porque era mi tarea, según el gran Mahavatar Babaji, para que su luz pudiera llegar a todos los seres despiertos. Estuve allí, en ese pequeño lugar en Caracas, Venezuela, desde el comienzo. Un pequeño grupo de seres con fe, con devoción y con amor. Nada más. Y vale, es mucho. Y estábamos junto a quien poseía y posee aún esa gracia. Estuve cuando fue orden, estuve cuando fue escuela. Participé de circunstancias increíbles, contables, visibles, invisibles, algunas incontables. De las visibles muchas, de un pequeño templo que ni siquiera sabíamos cómo armar, hasta ashram, templos, Shiva Lingam. He caminado también por los lugares más sagrados de este mundo perdido, junto a esa luz, junto a ese ser. Y aprendí lo que los rishis revelaron, que el alma no es un azar genético, sino una semilla del cosmos, una vibración sostenida en un universo de constante devenir evolutivo, inmenso y amoroso. Pero también aprendí que todo camino de luz lleva dentro una noche, la más oscura. Cuando se tocan los límites de la simulación de la Matrix, el karma oculto, los vacíos propios, las fuerzas que buscan control, se aliarán para probarte y para probar a todo al que se atreve. Por eso me tocó caminar entre el filo de la sombra y de la luz. No hace mucho. Y todo se quebró en mí, y además tocó con inmenso dolor todo a mi alrededor. Esas heridas que produje trajeron consecuencias.
Herí a muchos seres, he perdido nombres, he perdido afectos, he perdido lugares y lo más duro, he perdido certezas. Y esas pérdidas parecieron el final. Y de esos fuegos inmortales, cuyas llamas crecían hasta el infinito, solo quedó en mí ceniza. Pero después de la tormenta más intensa, que aún no amaina, aprendí que a veces la caída nos destruye solo para desnudar la verdad más cruda. Sin embargo, a pesar del dolor, a pesar de pensar que mi quiebre era inevitable, pude sostener una llama apagándose que me habitaba y que me recordó que no todo estaba perdido. No soy un gurú, repito, no soy un maestro. Solo soy alguien que acompañó la luz y pudo decodificarla. Por eso este refugio no promete salvación, propone presencia consciente. Aquí estarán quienes recuerdan que aún hay fuego en los huesos y temple en el corazón. Porque todos caemos, pero no todos elegimos levantarnos. Caer, como se dice, fue perder el lugar, ver cómo se desmoronaba lo que había sido mi vida entera. Perder el reconocimiento, la confianza, la voz que creí mía dentro de un coro que se apagó para mí, para siempre. Fui arrastrado por el torbellino de mis acciones hasta quedar en silencio, sin nombre, sin hogar espiritual y sin la mirada leal de quienes un día me acompañaron. Pero aún así no renuncié, no me aparté, no me fui y sigo intentando sostener algo de verdad, algo de dignidad, de lealtad, en medio de este vacío al que fui siendo llevado. Hay acciones que nos hunden, pero otras, amigos, que en mi caso realicé antes de mi noche oscura, corren a rescatarnos, susurrándonos sutilmente esperanza. Porque el fuego no viene de afuera, sino del centro del alma, y permanece incluso cuando todo se derrumba. No toda retirada es derrota, a veces es protección o propósito. A veces nos alejamos para no dañar. A veces para no ser arrastrados al lodo de una guerra que quizá detonamos, pero no pedimos. Pero cuando el alma ha sido forjada en fuegos sagrados, no puede vivir mucho tiempo en el exilio y recuerda su Dharma. Por eso, hoy retomo mi voz, no para regresar al pasado, sino para servir a un futuro que me fue mostrado. No tengo miedo, tengo fuego,
y ese fuego ahora camina conmigo. Hay quienes hoy observan todo esto desde la distancia, el juicio o el silencio. Y sí, he atravesado la noche más profunda de mi alma. No lo niego, no lo cubro, pero tampoco permito que ese instante, ni que esas voces eclipsen el camino luminoso que recorrí con entrega. Y no estoy hablando para defenderme, hablo para dar testimonio, para que muchos sepan que caer es solo para levantarse, de que mi corazón sigue en pie, de que mi voz no ha muerto y de que la verdad que conocí y que aún me guía es más fuerte que cualquier sombra que intente acecharme. Fui llamado en aquel tiempo a custodiar una enseñanza que atravesó mi alma como una corriente de gracia. Nunca me sentí merecedor y quebré una alianza que nunca debió tocarse. He tratado de redimir esa gracia y a esa verdad sigo sirviendo. Pero sí, cometí errores dolorosos, humanos, imperdonables para algunos, pero jamás quise poner en juego el propósito, jamás profanar la fuente. Hoy muchos prefieren condenar sin preguntar, acusar sin escuchar. No responderé con rencor, responderé con presencia, con actos, con obras. Y si el tiempo se abre y la vida alcanza, intentaré hacerlo con la palabra justa. Porque este mensaje, crean lo que quieran creer, no es una defensa, es un acto de permanencia. Y si hoy elevo mi voz para hablar en nombre de un Dharma que quizá importe a pocos, es porque hay tarea que hacer. Con toda la fuerza del amor, poco o mucho, que aún me habita, y con toda la dignidad del silencio que he sostenido. Ahora bien, que nadie se confunda. No he conocido hasta hoy un resplandor de luz como el que irradia la esfera Shakti Babaji. Pero mis códigos, sus códigos, me colocan hoy en el lugar donde debo estar. Sin embargo, aún custodio lo sagrado, aún reverencio lo que fue, y si el destino lo permite, aún tengo mucho que ofrendar. Somos todos hijos del amanecer, porque hemos pasado las pruebas del umbral de la noche. Somos los que caminan sin templo, pero con altar interior. Los que elegimos la conciencia en lugar de la comodidad. Y aunque el mundo reniegue de nosotros, seguiremos encendiendo la llama. Porque hay algo que ninguna oscuridad puede apagar: la certeza de la luz inmortal. No somos los caídos,
somos los que volvemos del olvido, porque aunque mucho se haya perdido, mucho permanece, porque es un mandato que el fuego no destruya, que el alma no se extinga con el dolor, sino se purifique. Para despedir este primer encuentro, este primer manifiesto, esta primera declaración, quiero ofrendar algo que desde que lo escuché por primera vez conmueve mi alma, porque transmite templanza, coraje, esperanza, transmite el honor que he perdido y que deseo recuperar. Quiero ofrendarles un fragmento muy conocido e inmortal de Ulises de Lord Alfred Tennyson. Vengan, amigos, nunca es tarde para salir a buscar un mundo nuevo. Aunque mucho se ha perdido, mucho permanece. Y aunque no somos ya la fuerza que en los viejos tiempos movía tierra y cielo, somos lo que somos. Un mismo temple de corazones heroicos, debilitados por el tiempo y el destino, pero fuertes en voluntad para buscar, para luchar, para encontrar y para no rendirse jamás. Muchos han preguntado por la música que acompaña este espacio y como el nombre de este espacio, como músico y como amigo de centenares de músicos, el nombre de este espacio es un tributo íntimo a una de mis bandas favoritas, The Cure, que sacó recientemente un disco llamado Canciones de un Mundo Perdido. Esa melancolía luminosa que la música a veces nos regala, a ese eco de lo perdido que da nombre a este proyecto, Rebeldes en un Mundo Perdido. Quiero colocar un pequeño fragmento de la canción que fue diseñada especialmente para este proyecto por mi amigo de alma Efraín González, que participa y participará activamente en todo lo que Rebeldes es. Y quiero agradecer en este momento también a mi hermano Héctor, que este refugio donde estamos, en este lugar perdido de este mundo, esto que ustedes ven hoy es nuestro fuego de hogar, fue construido por él, tabla por tabla, clavo por clavo, madera por madera, y de alguna manera también me lo ha obsequiado para que esto pueda suceder. Gracias también a Enello Fariña en Barcelona y a todos los cientos de personas, de seres, de almas que se han dispuesto. Recuerden, hoy fue un manifiesto especial de Rebeldes en un Mundo Perdido. Nuestro proyecto seguirá con muchos temas, muchas experiencias, muchas enseñanzas. Por ahora me despido. Om Jyotir Aham. Que tu llama no se extinga, que la luz nunca se extinga.
manténganse cerca. Cada jueves una nueva entrega, una historia, una revelación, una voz. Porque la rebelión es volver a ser conciencia en este mundo perdido. Om Jyotiraham, Om Namaha Shivaya.